Hablemos de enterobiasis. ¿Qué es la enterobiasis? ¿Cuál es su cuadro clínico? ¿Cómo se trata? Bueno, a través de los 10 puntos que abarca este video, vamos a explicar la parasitosis conocida como enterobiasis. Agente etiológico y clasificación. La enterobiasis es una infección intestinal producida por el mintos, cuyo agente causal es el nemátodo Enterobius vermicularis. Dentro de su taxonomía es perteneciente al dominio Eucariota, reino Animalia, subreino Metazoa, filo Nematoda, clase Cecernentea, subclase Espiruria, orden Oxyurida, familia Oxyuridae, género Enterobius y especie Vermicularis. Epidemiología y localización geográfica. La infección por Enterobius vermicularis es más común en regiones templadas, y en todo el mundo se declaran alrededor de 500 millones de casos, siendo la infección por el mintos más frecuente en Norteamérica. Según la Organización Mundial de la Salud, este tipo de patologías tienen diversos efectos sobre algunos sectores poblacionales específicos. En todo el mundo hay alrededor de 1.500 millones de personas infectadas por el mintos de los suelos. Esta cifra supone casi el 27% de la población mundial. En el caso de Enterobius, se han registrado más de 500 millones de infestaciones a nivel global. Por lo tanto, estamos ante una enfermedad parasítica con una preferencia por climas templados y un sector poblacional afectado claro. En la biología del parásito yo les voy a hablar acerca de las características morfológicas que tiene el parásito en sus diferentes estadios, o sea, en su fase de huevo y en su fase adulta, y voy a dar inicio con la fase de huevo. Como podemos ver en la primera imagen, a simple vista tiene una cubierta lisa y transparente. En las referencias menciona que tiene una simetría muy marcada, que por un lado tiene un lado totalmente convexo y del otro lado casi plano, pareciéndose a una empanada. Y este llega a medir aproximadamente de 50 a 60 micrómetros de largo por 27 a 30 micrómetros de ancho. En la segunda imagen podrán observar un huevo no embrionado, y cuando son puestos encierran un embrión inmaduro o parcialmente embrionado que se llaman larvas guiriniformes, como podrán observar en la imagen. Ya pasadas 6 horas después ya están en su fase embrionada y estos son conocidos como su fase infectante, y estos los podemos ver en la imagen. En su fase de adulto les voy a comentar primero las características que tienen en común y ya más adelante les voy a mencionar las características que son pertenecientes a cada sexo del parásito. Las características que comparten en común es de que estos son pequeños blanquecinos y son visibles macroscópicamente. Ahora, también estos tienen protuberancias cefálicas, como podemos ver en la imagen de arriba, que tiene sus pequeñas alitas cefálicas. Y estos también tienen un esófago, que están divididos en 3 partes, en el cuerpo, istmo y bulbo, y esto lo podemos ver en la imagen de abajo. Ahora ya me voy a enfocar en las características morfológicas dependientes del sexo del parásito y voy a iniciar con la hembra. Como podemos ver en la imagen en medio, uno de los detalles para identificarla es de que tiene una cola larga y puntiaguda. Otra es de que estas miden mucho más que los machos adultos. Miden aproximadamente de 8 a 13 milímetros de largo por 0.3 a 0.5 milímetros de ancho. Y su tamaño es mucho mayor cuando se encuentra grávida y la podemos ver en la imagen de la izquierda. Y ya siendo más específicos, la hembra adulto presenta una doble genitalia. Y podemos ver en la imagen de la derecha, esta es una hembra adulto, pero que no ha desarrollado su aparato reproductor. Y hablando en los machos adultos, como había mencionado anteriormente, estos suelen ser más pequeños, miden aproximadamente de 2 a 5 milímetros de largo y de 0.1 a 0.2 milímetros de ancho. Como podemos ver en ambas imágenes, en la zona caudal es curveada y aparte en la punta de esa zona es redondeada o de forma de rombo.
y tiene una sola espícula de 100 a 140 micrómetros de longitud. Ahora, su ciclo biológico se inicia con la migración de las hembras durante la noche para realizar la puesta de huevos en la zona perianal. Las hembras grávidas migran desde el ciego a través de la luz intestinal hacia el recto, donde realizan una puesta masiva de huevos. Se fijan en los márgenes del ano, donde se depositan unos 10.000 huevos por día. Los dejan adheridos a esta zona gracias a una sustancia viscosa, y es en esta etapa donde se puede diagnosticar el parasitismo. Los huevos pueden transmitirse a otros hospedadores a través de corrientes de aire, el contacto oral con objetos contaminados y por el almacenamiento en la zona subungueal del hospedador debido a la presencia de prurito anal. Esta es conocida como la etapa o la forma infectante de la parasitosis. Una vez que son ingeridos, los huevos larvados pasan hacia el tubo digestivo y al llegar al estómago y al duodeno, eliminan las capas de su cubierta, lo que favorece que la larva eclosione y migre por el intestino delgado. Aproximadamente a los 14 días, en la zona iliocecal, las larvas se transforman en adultos. Se realiza la cópula y las hembras pueden realizar la puesta de huevos en la región perianal. Después de la ovoposición, las hembras mueren y los machos pueden permanecer en el ciego adheridos a la mucosa, aunque también se desplazan por todo el intestino. No obstante, por lo general, mueren después de la cópula. El tiempo estimado desde la ingesta del huevo y la primera ovoposición es de un mes. Mecanismo de transmisión para enterobiasis. Su reservorio y vía de transmisión es exclusivamente el ser humano. Su infección se transmite fácilmente por vía digestiva, principalmente por las manos contaminadas, ya que los huevos del nematodo suelen hospedarse debajo de las uñas. También tenemos la infección por contacto directo con una persona infectada o contacto indirecto, que puede ser mediante su ropa, comúnmente por su ropa interior, como también pueden ser las toallas y otros objetos de usos personales contaminados. Los más comunes son el asiento de inodoro o algunas bañeras. Cabe destacar que la autoinfección, que es el rascado de la zona perianal donde se da el conocido ciclo ano-mano-boca, que es muy frecuente y perpetua en el caso de los niños. Y además los huevos son muy ligeros, que pueden flotar en el aire, lo cual también pueden ser ingeridos resultante otro medio de infección, como también en los alimentos contaminados. Para el cuadro clínico de enterobiasis se va a presentar prurito anal y perianal de predominio nocturno. También tenemos aquí insomnio, irritabilidad, dolor abdominal. Este va a ser principalmente en fosa ilíaca derecha. Va a haber una disminución del apetito, bruxismo, prurito nasal. También tendremos la presencia de cólicos, náuseas, vómitos, diarrea, meteorismo y dermatitis e infecciones bacterianas secundarias. Ahora, ¿en dónde va a afectar en hombres y mujeres? En mujeres va a existir la presencia de leucorrea, así como prurito. También hay una migración errática de la hembra hacia la región vulvovaginal y también se presentan en apéndice y también en casos raros como hígado y pulmones. Ahora bien, en hombre puede afectar próstata y epídimo. También se presenta en apéndice y en casos raros el hígado y pulmones. El diagnóstico de enterobiasis va a estar determinado por las manifestaciones clínicas y se va a confirmar al detectar los huevos característicos en la mucosa anal, realizando un procedimiento conocido como text de Ground. Esta técnica va a consistir en preparar una cinta de celofán engomada o diurex como la cinta adhesiva, la cual se va a colocar en un abatelenguas de tal forma que la parte pegajosa se encuentre hacia afuera y sujetada con los dedos pulgar e índice. Enseguida se debe poner en contacto con el ano del paciente y luego la cinta se separa del abatelenguas y se coloca sobre un portaobjetos de manera que la parte engomada se adhiera a este. El portaobjetos se observa bajo el microscopio sin teñir y sin coroobjetos. Y, en caso de un diagnóstico por hebias maculares, se deben observar los huevos del parásito.
Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento va a ser farmacológico y el primer fármaco del cual vamos a hablar va a ser el pamuato de Pirantel. Este se va a absorber poco en el tracto gastrointestinal y esto va a ser una propiedad que va a limitar su acción a los nematodos gastrointestinales. Menos del 15% del pamuato de Pirantel se va a excretar en la orina como un fármaco original y como metabolitos, y la mayor proporción de una dosis administrada pues se va a recuperar en las heces. Entonces vamos a tener que el pamuato de Pirantel es un agente despolarizante de bloqueo neuromuscular. Este fármaco abre canales catiónicos no selectivos y va a inducir la activación persistente de los receptores de acetilcolina nicotínicos. También va a causar la inhibición de la colinesterasa y esto da como resultado la parálisis del gusano seguida de su expulsión. Este fármaco pues es efectivo contra formas maduras e inmaduras del mito susceptibles dentro del tracto gastrointestinal, pero no contra etapas migratorias en los tejidos o contra los óvulos. La Organización Mundial de la Salud nos va a decir que la dosis tiene que ser de 11 miligramos sobre kilogramo. Estas van a ser dosis únicas y se va a repetir en 2 semanas. Como dosis máxima vamos a dar 1 gramo. Entonces vamos a tener que las reacciones adversas no son muy frecuentes. Sin embargo, pues se puede presentar síntomas gastrointestinales transitorios, también como se puede presentar dolor de cabeza, mareos, salpullido y fiebre. Entonces debe usarse con precaución en pacientes que tengan disfunción hepática, ya que se ha observado que este fármaco puede ocasionar elevaciones transitorias de las aminotransferasas. Algo también a tener en cuenta es que este fármaco bloquea el sistema neuromuscular del parásito, con lo que quedan inmovilizados, como ya vimos. Entonces se va a aconsejar otra dosis a 2 semanas con el fin de eliminar los huevecillos que eclosionaron desde el momento del tratamiento inicial. Entonces otro medicamento del cual vamos a hablar va a ser del mebendazol. Este vamos a tener que tras la administración oral aproximadamente el 10% de la dosis va a pasar a circulación sistémica. La mayoría de la dosis administrada por dosis oral va a permanecer en el tracto gastrointestinal. La concentración máxima plasmática pues se va a llegar a observar de 2 a 4 horas después de la administración, y la administración de la dosis pues se va a recomendar que sea con una comida rica en grasa, ya que esto va a aumentar la biodisponibilidad del mebendazol. La unidad a proteínas plasmáticas del mebendazol va a ser de entre el 90 al 95% y este se va a metabolizar principalmente a nivel hepático. En los casos en los que haya disfunción hepática, del metabolismo o de la eliminación biliar, los niveles plasmáticos del mebendazol pues se van a ver afectados. Y por último de esto pues se va a excretar por la orina y la bilis, y tras la administración oral pues la semivida de eliminación va a estar entre las 3 a las 6 horas. El mebendazol pues va a actuar inhibiendo la síntesis de los microtúbulos y su eficacia varía con el tiempo de tránsito gastrointestinal, con la intensidad de la infección y también con la cepa del parásito. Y bueno, para la dosis pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que tiene que ser una dosis de 100 miligramos sobre kilogramo en dosis únicas, y esta se va a repetir en 2 semanas. Algo que hay que tener en cuenta van a ser las interacciones con este fármaco. Se debe de evitar el uso concomitante de mebendazol y metronidazol. De igual modo, la cimetidina podría inhibir el metabolismo hepático del mebendazol, lo que va a implicar un incremento de los niveles plasmáticos de este medicamento. También pues los valores plasmáticos llegan a disminuir con el uso concomitante, ya sea de la carbamazepina, de la fenitoína o del ritonavir. Ya por último, como reacciones adversas, pues se han observado que en algunos pacientes con expulsiones elevadas de parásitos pues han manifestado mucha diarrea y dolor abdominal. También se ha llegado a ver, pero con poca frecuencia, pues casos de pacientes con náuseas leves y vómito. Y los efectos secundarios, pues por lo general estos en dosis altas, pues va a ser la reacción de hipersensibilidad, en la cual pues, vamos a tener erupción cutánea, urticaria, agranulocitosis, alopecia y en algunos casos elevación de las enzimas hepáticas. Bueno, otro fármaco que vamos a tener para el tratamiento de la enterobiasis va a ser el albendazol.
Este fármaco pues se va a administrar con el estómago vacío cuando se quiera tratar parásitos intraluminales. Este se va a absorber bien a través de la mucosa gastrointestinal y va a alcanzar cifras sanguíneas máximas a las 3 horas después de esta administración. Este se va a distribuir por todo el organismo y la mayor concentración se va a obtener en hígado y riñones. El albendazol entonces pues vamos a tener que este se va a metabolizar rápidamente en el hígado y se va a eliminar en unos 5 días, la mayor parte en forma de sulfóxido de albendazol, y este pues se va a eliminar el 85% en orina y el resto en las heces. Su efecto antiparasitario pues se va a que este va a inhibir la captura de glucosa en los helmintos susceptibles. Y la Organización Mundial de la Salud pues nos dice que para la dosis se va a administrar 400 miligramos sobre kilogramo, al igual que todos los demás tratamientos pues van a ser dosis únicas y se van a repetir en 2 semanas. Y ya por último, como reacciones adversas, pues vamos a tener que puede haber dolor epigástrico, diarrea, dolor de cabeza, náuseas, mareos, algo a veces insomnio y una elevación leve a moderada de enzimas hepáticas. Ya por último vamos a tener a la ivermectina. Este medicamento se absorbe bien y casi completamente después de su administración oral, y este va a alcanzar concentraciones terapéuticas a las 3 a 5 horas de su administración. Se va a unir ampliamente a las proteínas plasmáticas en casi un 93% y vamos a tener que se metaboliza parcialmente en el hígado. Este se va a excretar casi exclusivamente en las heces y su vida media de eliminación es de 16 a 35 horas. Y este medicamento va a actuar en la activación de los canales de cloro sensibles al glutamato que se van a encontrar en las células musculares y nerviosas de los parásitos. La activación de estos canales va a producir una hiperpolarización en la placa neuromuscular y esto va a causar una parálisis tónica y con esto la muerte del parásito. También van a activar los canales de cloro sensibles al GABA en los nematodos. Ahora, la dosificación de este medicamento va a ser de 200 microgramos sobre kilogramo en dosis única. Para las interacciones, pues vamos a tener que, aunque la ivermectina no penetre en el sistema nervioso central, no se va a recomendar el tratamiento concurrente con medicamentos que tienen una actividad potencializadora de GABA, ya sea como barbitúricos, benzodiazepinas, oxalato sódico y el ácido valproico. Bueno, la ivermectina también puede interactuar con medicamentos que actúan con el transportador de glicoproteína P, en el cual pues puede ser inhibido, y lo que va a permitir la entrada de la ivermectina al sistema nervioso central. Algunos de estos medicamentos pues van a ser el itraconazol, el ketoconazol, el felodipino o inclusive la eritromicina. Y ya por último, en las reacciones adversas pues se ha informado de irritación ocular, somnolencia, eosinofilia y aumento transitorio de los valores de enzimas pancreáticas. Para el diagnóstico diferencial de enterobiasis, guiándonos por el prurito anal, tenemos a ascariasis, infecciones por Candida albicans, Streptococcus beta hemolítico y Staphylococcus aureus. También tenemos a la dermatitis alérgica de contacto y en un porcentaje de 5 a 55% la psoriasis. Hablando de los métodos de prevención, se enfoca en 2 grandes ramas. Una de ellas es la higiene y la otra la desparasitación. Pero voy a hablar primero de la higiene y específicamente de la personal. Lo que le vamos a decir al paciente es de que debe de tomar un baño diario con jabón para que elimine de la zona perianal y de la zona anal todos los huevos del parásito, pero ojo, no elimina los parásitos. Y aparte, a las mujeres se les tiene que decir de que deben de tener una buena higiene en la región vulvar. Ya hablando de la convivencia, el paciente debe evitar el contacto con fomites. ¿Y cómo? No debe de utilizar ropa de otras personas o compartirla. En la bibliografía mencionaba de que se debe evitar el hacinamiento, pero obvio, si no llega a ser posible eso, al menos mantenerlo más limpio en el lugar donde se vive. Y ya hablando respecto a la comida, debemos lavar y desinfectar frutas y verduras y cocinar bien la carne. Ya hablando de la desparasitación,
la OMS recomienda tratamiento farmacológico a todas las personas en situaciones de riesgo que vivan en zonas endémicas. ¿Y cuántas veces debe de administrarse este tratamiento? Dependiendo. Se va a administrar solo una vez si la prevalencia de parasitosis intestinales en la comunidad supera el 20%. Y se debe de administrar 2 veces si la prevalencia supera el 50%. ¿Y qué tratamiento se debe de dar? Hay 2, albendazol que son de 400 miligramos o mebendazol que son de 500 miligramos, dosis únicas.